Jaime White y su esposa Elena tuvieron 4 hijos. Edson y William llegaron a ser pastores adventistas. Herbert murió cuando todavía era niño pequeño. La breve historia de la vida de Henry, quien murió a los 16 años, ilustra cuánto impacto el ministerio de Elena White tuvo sobre la vida familiar. Henry nació en 1847 y contrajo neumonía a los 4 meses. Mediante las fervientes oraciones de sus padres, un día milagrosamente él se recuperó. Cuando tenía 1 año, fue confiado al cuidado de Frances Hotland durante 5 años, mientras Elena y Jaime viajaban y ministraban por todo el este de los Estados Unidos. Dejar a su hijo al cuidado de buenos amigos fue una decisión difícil. En realidad, ella llamó a esto el mayor sacrificio que tuvo que hacer en relación con su ministerio. Y ella sufrió como Jeremías. La pregunta es, ¿qué es el sacrificio que nosotros tenemos que hacer? ¿O cuál es el sacrificio que nosotros tenemos que hacer que Dios te ha pedido para tu llamado? Por eso, el foco de la lección de esta semana es saber que Jeremías tuvo que abstenerse de mucha interacción social, pero todo esto comunicaba un mensaje poderoso. Aunque se enfrentó con mucha resistencia, al final se demostró que su mensaje provenía de Dios. Vamos a la segunda parte de nuestro bosquejo. Estamos en la lección número 9 y el título de la lección es El yugo de Jeremías. Para comentar esta lección está una vez más con nosotros el doctor Laurencio Yunesco, quien es director del programa de posgrado en la Universidad Adventista del Plata en Argentina. Bienvenido una vez más. Gracias por la invitación. Y vamos a hacer una oración. Esta lección realmente promete muchos maravillosos mensajes, especialmente para nuestros días. Vamos a orar. Padre nuestro, ayúdanos a entender la Biblia, los símbolos y las cosas que tú nos mostraste para transmitir tu voluntad. Danos ojos espirituales para entender estas verdades. Por medio del Espíritu te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a hablar de 2 asuntos. Entonces vamos a hablar del yugo y de las profecías engañosas. Estos 2 asuntos serán tema de nuestro bosquejo. Antes de entrar en el yugo, hablando un poco de Jeremías, entonces Jeremías quedó soltero, ¿no? Sí, es raro porque Dios en Génesis dijo, no es bueno que el hombre sea solo, inventó, ¿no?, el casamiento para esto, y ahora Dios mismo le pide, no te cases, ¿no? Hay que ver por qué. Y la Biblia misma nos da una explicación fácil porque dice, esta generación va a sufrir la muerte de los hijos, de las esposas. Entonces, para que el profeta no pase por este sufrimiento también. Pero también hay que ver que hay una tradición de que Dios muestra por el profeta algunas cosas que se le va a pasar al pueblo. ¿Se acuerdan que en otra ocasión a Oseas se le pidió casarse con una prostituta, que también era duro? No, a otro, a Ezequiel se le pidió que esté atado de un lado, como que lo que hacía el profeta mostraba al pueblo qué le va a pasar a ellos o cómo va a trabajar Dios, ¿sí? Okay. Y es terrible no tener una familia, ¿no? Porque todas las bendiciones, lo lindo, ¿no? Privándote de esto, Dios mostraba que ya empieza un periodo de frustraciones, de dolores, de prueba, ¿no? De prueba, sí. Y él cumplió fielmente este ministerio. Ahora vamos a hablar del yugo entonces. ¿Qué era el yugo y para qué servía? ¿Cómo es que, en qué contexto fue usado el tema del yugo? Fíjense que Jeremías en el capítulo 27, en el versículo 2, él dice que Dios le dijo esta cosa, hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. ¿Qué significa esto? ¿No? Hay que ver un poquito la cultura, ¿no? La cultura es una de gente que tiene animales y hay distintos tipos de animales y hay distintos tipos de funciones que puede cumplir un animal. Sí, el yugo inicialmente era una herramienta para ayudar al animal que cargue mejor
una carga, ¿sí? Por esto, si había uno, había una forma de yugo que era redondo y se ponía alrededor del cuello. Si había dos animales, se ponían para ayudar más, ¿no? Así que el yugo no era un instrumento de control, sino de apoyo, ¿sí? Por esto se hacía más ligero, más de madera o de materiales, no, madera era el material más que no era tan pesado. La imagen también se usa más tarde en el Nuevo Testamento con la idea de un yugo desigual, ¿no? Porque si los dos, que si uno va para un lado y el otro para el lado, el yugo se vuelve una frena, un castigo, ¿no? O uno más alto, uno uno más más alto, bajo. uno más bajo, sí, tampoco es bueno, ¿sí? Pero vuelve un poquito. Pero había también animales malos. Y para esto la gente que trabajaba con animales tenía distintas herramientas. Una era como un palito con cual empujaba al animal para la izquierda, para la derecha. O otra que era más fuerte era un anillo en la nariz del animal o en la boca del animal se le ponía algo como un freno, ¿no? Y cuando el animal seguía malo y no lo podías controlar con esto, había una sola forma de hacerlo. Ponerle un yugo más pesado para que el animal no no salte, no. Esto era la imagen. Ahora fíjense que Dios le dice, póngate. Nunca vemos esto. Es terrible, ¿no? Que una persona lleve un yugo, ¿no? Y esto era impactante. Por esto Dios quería que su mensaje impacta mucho a los que vean. Y ahora imagínense viendo una persona con un yugo, ¿no? Es como sería hoy día capaz que alguien que se pone una cadena, ¿no? Como de preso. Nadie anda con una cadena, ¿no? Algo así, era impactante. Y bueno, el yugo, ¿qué simbolizaba en este caso? Sí, hay una profecía. No es que Dios trabaja así y de repente inventa cosas y nadie entienda. Los que leían la palabra sabían qué significa. Porque en Deuteronomio, en el capítulo 28, podemos leer desde 47, 48, 49. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con todo gozo de corazón, cuando abundabas en esta tierra, dice, servirás a tus enemigos que enviará Jehová contra ti, con hambre y con sed, con desnudez, con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Entonces, Así que es cautiverio. la opresión La opresión de un rey, sí, de un babilónica rey, en este caso. en este caso ya se identifica a quién va a venir. Pero inicialmente, y fíjense, aunque la profecía era un yugo de hierro, Dios lo mandó a Jeremías a hacerse un yugo de madera. No Que tan nos muestra pesado. gracia. Nos muestra gracia. Y bueno, el mensaje entonces era simple, ¿no? Someted vuestros cuellos Sí, al yugo del rey a Babilonia sí, y servirle a él y a su pueblo y entonces vivid. sí. Increíble, ¿no? Eso está en Jeremías 27, 11 y 12. Entonces el yugo simbolizaba el dominio babilónico y servir a Babilonia era un acto de obediencia a Dios extraño, ¿no? Sí. Es interesante, yo hice un estudio del rey de Babilonia y del concepto de Babilonia en el libro de Jeremías, y sabe, cuando Babilonia está presentada en una figura masculina, es positivo. Pero también en el libro de Jeremías se vuelve la imagen de una mujer. Y entonces sí, Babilonia es algo malo y no tienes que someterte a esa Apocalipsis Babilonia. también habla. En Apocalipsis se toma esta, pero acá no. Y esto era extraño, ¿no? ¿Cómo me va a someter a un rey pagano? Pero es esto, que Dios usó a Nabucodonosor como a su siervo para primera fase. Y después nosotros conocemos la historia, que lo castigó por su soberbia, ¿no? Sí. Que se pasó de la misión que Dios le había dado. Y también había un límite para el exilio, por eso el yugo tal vez sea de madera, ¿no? Sí, sí, porque no eran para siempre. Si Judá hubiera servido a Nabucodonosor y si Sedequías no se hubiera rebelado contra él, Sí, Jerusalén hubiese sido liberada, no habría sido desolada. Ellos se rebelaron contra el castigo de Dios, ¿no? y por esto mandó un profeta, para que ellos sepan cómo accionar en una situación que difícilmente, ¿no?, uno lo entendía desde el punto de vista teológico. Cómo nos sometemos a los paganos, pero era la voluntad de Dios para que castigue y que la tierra recupere sus sábados, ¿no?, que habían sido profanados. Así que por esto el tiempo también está calculado. No es que Dios eligió un periodo, lo eligió bien. Los sábados de descanso de la De tierra. descanso de la tierra, sí, Sí. los sábados Cada 7 años, ¿no? ceremoniales, Sí. podemos decir así.
Bien, ahora vamos a entrar en el tema de las profecías engañosas que están descritas en la lección de esta semana. Sí. ¿Quién era Ananías y cuál era el engaño fatal por detrás de su profecía, por atrás de su profecía? ¿Sabe qué pasó? Como los reyes ya se habían separado de Dios, fíjense que nada de esto pasa en el tiempo de Moisés, ¿no? De repente aparecen en la corte real estos farsantes, estos mentirosos, que se aprovechaban del rey y que para mí eran los agentes de Satanás para controlar y destruir el pueblo, ¿no? Porque fíjense, hacen casi las mismas cosas como Dios. Es como una imitación, pero falsa. El lenguaje, las cosas, la vestimenta, si leemos la historia ¿no? de la Biblia, vamos a ver que siempre Satanás imitó o trató de hacer cosas similares a Dios para engañar al pueblo. Y esto era la función de esto. No eran únicos Ananías. Y quería satisfacer prácticamente las expectativas Claro. Era una del rey. política. Ellos se ajustaban un poquito a la política y se aprovechaban. Se aprovechaban Hablaban lo siempre que ellos querían oír, ¿no? Sí. Ananías afirmó en el año 594 que dentro de 2 años los exiliados del año 597, 3 años antes, volverían incluso a Jeconías, hijo de Joacín, ¿no? Cosa... Sí. Es interesante, ¿no? Cómo copiaban. Uno vino con un yugo ¿no? de madera y otras veces ellos venían con unos cuernos. Si ustedes leen la Biblia van a ver que siempre hacían un show de fe, ¿no? Sí. Esto era específico a las religiones falsas, que tienen que suplentar el poder. Cuando no hay poder verdadero de Dios, hay que hacer un show para que la gente se engañe. Y si ustedes se acuerdan cuando lo curó a Naamán, Sí. dice, yo pensaba que va a venir, va a invocar el nombre de Dios, va a poner la mano sobre... Había todo un ritual falso, ¿no? Porque Un concepto falso de cómo iría a cómo actuar. la religión es simple. La de Dios, visto, Dios no hace... Herod le pidió a Jesús, hágame algunos milagros para ver. Dios no hay para esto. Y así el mensaje de Jeremías será simple, obedezcan. Ahora, el momento para tal profecía era muy oportuno, ¿no? Israel y los vecinos estudiaban un plan de colisión para resistir a los babilónicos. Entonces, embajadores de Edom, Moab, Amón, Tiro, Sidón llegaron a Jerusalén tal vez por instigación de Sedequías. Y de acuerdo con el registro histórico, en el año 595, Nabucodonosor tuvo que luchar con una revuelta. Coalicia, porque en realidad... Sí. Hicieron unos pactos. Esto porque el consejo de estos falsos profetas producía la destrucción. Así que sí, mandaron algunas cartas para alianzas, ¿no? con otros reyes, con cual Dios dijo, no hay que hacer alianzas. Y la ascensión de un faraón nuevo en Egipto en el año 594, expectativas, ¿no? Porque ellos tienen una relación más o menos con Egipto. Todo esto hacía que la profecía de Ananías fuera todavía más clara y más plausible para concretarse, ¿no? Y realmente por eso es que nosotros tenemos que leer la Biblia claramente, ¿no? Porque... Sí, identificar la misma Biblia nos advierte que van a venir profetas falsos. Todo el tiempo van a existir. Y aplicando un poco a nuestro tiempo, son las distracciones, ¿no? Sí. Porque cada vez que hay un hecho histórico, profético, Satanás levanta distracciones, ¿sí? Distracciones para ir por esos lugares y si no estamos claros con la Biblia, sin duda seremos engañados. Así que el único problema era que un mentiroso, un profeta falso, profetizaba de su imaginación. Él afirmaba, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebranté el yugo del rey de Babilonia. Y le rompió el yugo de Jeremías. De Jeremías fue. Sí. Y la línea entre el error y la verdad muchas veces es tenue. Sí. Y Dios no permitió que su pueblo quedara sin luz, por eso envió Jeremías para hablar claramente. Y ellos no le escucharon. Sí, la nueva profecía fue más dura porque dice, quebraste un yugo de madera, ahora sí van a sufrir un yugo de hierro. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación.
A medida que hemos estudiado estas lecciones, hemos ido aprendiendo varias lecciones y hay algunas preguntas que nos hacemos. Por ejemplo, ¿qué pudo haber llevado a Ananías a inventar esa profecía? Y a su vez, ¿por qué las personas se dejaron influenciar por esta profecía falsa? ¿Qué enseña la Biblia sobre la historia y cómo saber cuál es lo recto, cuál es lo incorrecto? Hay una declaración en Filipenses que dice que debiéramos tener la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Esa capacidad viene de Dios, de un relacionamiento con Dios. Por eso es que no debiéramos dejarnos llevar por las grandes influencias populares, interpretaciones equivocadas que vienen de grupos mayoritarios que hablan una cosa u otra. Debiéramos basar nuestro convencimiento y nuestros criterios en la palabra de Dios. ¿Alguna otra aplicación? Sí, creo que la idea del yugo también nos enseña la lección que hay que obedecer. Y si queremos un ejemplo en esto, porque Dios sí pide algunas veces cosas raras, cosas que no entendemos, que no son como fáciles. El dolor, ¿no? Sí. Como una enfermedad. Sí. A veces como la pérdida de un ser querido. Y no tiene sentido y no nos gusta. Si quieren, tenemos el ejemplo de Jesús. Él dijo, tomad mi yugo, porque mi yugo no es pesado. Es verdad. ¿Y cuál fue su yugo? Nos mostró. En Getsemaní 3 veces dijo, no como quiero yo, sino como quieres tú. Esto es el ejemplo. Y creo que esto tenía que aprender también el pueblo. Hananías inventaba porque no quería obedecer de lo que había dicho Dios. Y bueno, Jesús es nuestro ejemplo, así que hay que tomar su ejemplo. Y cuando lo hacemos con amor, el yugo ya no es de hierro. Y el yugo de Él es fácil, dice, Sí, ¿no? fácil. Por eso es que la Biblia dice que no os ha sobrevenido prueba que no sea aquella que no podamos soportar, porque fiel es Dios que juntamente con ella nos dará la salida. Y Él estará cargando el yugo juntamente con nosotros. Vamos ahora a oír el comentario del autor de la lección. Jeremías argumentó con Dios. ¿Por qué pensé que a pesar de la promesa había sido abandonado? Sin embargo, una nueva puesta de sol de viernes llegó. Las estrellas aparecieron en el cielo. Un nuevo sábado comenzaba y el sonido de las trompetas hacía eco por todos lados. Jeremías, con lágrimas en los ojos, comenzó a orar. Conocía desde su infancia cómo era el comienzo del sábado. Sí, Jeremías era un ser humano con sentimientos, que cuestionaba a Dios en sus pruebas. ¿Por qué esto, Señor? ¿Por qué? No era fácil ser profeta, así como no es fácil hoy ser un hijo de Dios. ¿Por qué las personas no le creían a Jeremías? Porque él no profetizaba lo que el pueblo quería oír. Él profetizaba el mensaje de Dios. Jeremías sintió el dolor y el sufrimiento que el pueblo sentiría cuando fueran cautivos. Cuando sucedió la tragedia, él lloró con su pueblo. Los consoló cubriendo sus heridas con el amor de Dios. Jeremías amaba a Israel y tenía una misión así como Jesús cientos de años más tarde. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? La tarea del pueblo adventista es la misma. Tenemos que proclamar un mensaje que las personas no les gustará escuchar. Sin embargo, todos nos reunimos para difundir este mensaje y llegar a la gente con el amor de Dios.
A partir de esta semana o de mañana, cada uno de nosotros tendrá que poder hacer alguna cosa, tomar una decisión respecto a la lección que acabamos de terminar. Estoy pensando, por ejemplo, que todos nosotros tenemos un yugo. Un yugo no por causa de que Dios quiere colocar cosas pesadas en nuestros hombros, simplemente porque hay cosas que Dios quiere colocar para que salgamos de aquello que nosotros estamos entrando, o para poder salir de aquel pecado, de aquel vicio, de aquella manía, de aquella tendencia pecaminosa. Por eso Dios utiliza instrumentos, a veces dolorosos, pero el final es la restauración. Dios no quiere que nosotros nos quedemos con los pecados pesados. Por eso Él dice claramente, llevad mi yugo, que es fácil. Hagamos convenio con Dios. Hagamos que Dios alivie nuestras cargas. Él puede sostener nuestros pecados y hacer que sean más ligeros y que sea nuestro camino más ligero. Por eso vale la pena hacer un convenio con Dios. Vale la pena hacer un pacto con Dios. Y yo quiero animarte a hacer un pacto con Dios, un convenio con Dios. Si tus pecados fueran como la grana, dice Dios, voy a hacerlos como la nieve, blancos. Si tú estás ahí en ese momento especial que tú quieres, no sabes dónde ir, qué hacer y tienes tantas cargas en tu corazón, entonces pon todo eso sobre los hombros de Dios. ¿Quieres hacerlo? Vamos a orar. Querido Padre, en esta semana no queremos seguir cargando nuestras cargas tan pesadas. Por favor, Señor, alivia nuestro pecado y lo colocamos en tus manos de amor. Perdónanos, límpianos y ayúdanos a caminar de tu mano siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.